La Tierra es plana, es el título de nuestra pequeña monografía de hoy. Todas las civilizaciones de la antigüedad tuvieron una cosmogonía, y casi todas inventaron alguna cosa. Los habitantes de las islas, por ahí, pensaban que el mundo era una isla en medio del mar. Los de las llanuras habrán pensado que era una llanura hasta donde alcanzaba la imaginación. Y los pueblos de zonas montañosas pensaron que su montaña era el centro de todo, o quizás no es tan determinista esto como para decir, dime dónde vives y te diré cuál es tu cosmogonía. El caso es que los filósofos hindúes imaginaron una tierra plana, sustentada por 4 pilares, apoyados sobre elefantes, que a su turno descansaban sobre una gigantesca tortuga que a su vez nadaba en un océano. Me parece bastante razonable. Al menos mucho más razonable que la de Carl Sagan. Los sacerdotes babilonios describían el universo como una ostra, con agua arriba y abajo, y todo sostenido por un cielo sólido, parecido a una habitación cerrada y redonda. Los egipcios también imaginaban al mundo como una especie de caja. Pero todos acordaban en que la tierra era plana, y la bóveda celeste un inmenso caparazón que se ajustaba en los bordes de la tierra plana. Los primeros griegos también pensaban así. Hablaban de una tierra plana con Grecia en el medio, rodeada por el río al que llamaban océano, donde desembocaban el resto de los mares y ríos menores. Al menos así describía la tierra Hecateo, un filósofo y viajero que vivió en el 500 a.C. Pero ya esa opinión estaba empezando a caer en desuso. La tierra plana, como un disco con los cielos ajustados sobre ella, era una idea que compartieron los primeros pueblos que reflexionaron sobre el tema mayoritariamente. Allá por el siglo VI a.C. aparecieron unos filósofos que empezaron a pensar otra cosa. Protágoras de Mileto aseguraba que la tierra debía curvarse de algún modo. Él observó los barcos y dijo lo siguiente: mientras los filósofos se dedican a la vagancia y a las dudosas artes de la conversación, los objetos cumplen pacientemente sus obligaciones. Los barcos desaparecen en el horizonte por su base, como si bajaran una escalera, y nos indican claramente el camino geométrico a seguir. Lo que se dice un piola. También a principios del siglo VI a.C., Anaximandro de Mileto imaginaba el mundo como una columna cilíndrica rodeada de aire que flotaba verticalmente en el centro del universo, sin apoyo, pero sin caer por el hecho de estar exactamente en el centro. La Tierra de Anaximandro, flotando ahí en el medio del espacio infinito, tenía un serio inconveniente: el borde. Todos se preguntaban por qué el agua no se derramaba. Un siglo más tarde, los alumnos de la escuela de Pitágoras, que habían descubierto el poder de los números, su relación con la música, la propiedad de los triángulos rectángulos, etc., imaginaron, estos arduos discípulos, una tierra esférica. La esfera parecía ser el más perfecto de los cuerpos, sin bordes por los cuales algo pudiera caer al vacío. Y fue Filolao, el más grande de los pitagóricos, quien estableció esta idea de la Tierra como una esfera, y además como una esfera en movimiento. Aristóteles incluyó la Tierra esférica en su sistema del mundo. Lo cierto es que allá por el año 350 a.C., nadie en el mundo ilustrado de la cultura griega dudaba ya del asunto. Incluso hubo quien midió la Tierra. Lo hemos contado no hace mucho, pero vale la pena. Allá por el año 230 a.C., se hizo la primera medición científica del tamaño de la Tierra. Y no se hizo con complicados instrumentos ni telescopios, desde luego no había. Se usó una varilla de mimbre, unos camellos y la regla de 3 ciclos, ¿no? Eratóstenes de Cirene, era matemático, astrónomo, historiador, ebanista, carpintero, domador, puro artesano, y a veces por ser humano hacía de curandero. Había escrito un tratado sobre la comedia griega y era el encargado de la Biblioteca de Alejandría, la más grande concentración de libros y saber del mundo antiguo. La quemaron. No él, no.
Eratóstenes oyó decir que en Siena, no en Siena en Italia, sino en una ciudad que se llamaba así, que quedaba al sur de Egipto, allá por donde ahora está la represa de Asuán, por ahí. Bueno, él había oído decir que durante el solsticio de verano, el 21 de julio en el hemisferio norte, una varilla clavada verticalmente no proyectaba sombra alguna sobre el suelo. Mientras que en Alejandría ese mismo día, una varilla proyectaba una sombra que formaba un ángulo de 7 grados. Y Eratóstenes dedujo que esa diferencia se debía a la curvatura de la Tierra. Los rayos del Sol, que caían verticalmente sobre Siena, caían sobre Alejandría con una inclinación de 7 grados. Entonces, ¿qué hizo? Midió la distancia entre las dos ciudades. Usó un grupo de camellos, con piolines. Eso fue lo más engorroso, ¿no? Porque medir 800 kilómetros con camello no es tan difícil, pero bueno, es una cosa. Y entonces resolvió el problema. Si 800 kilómetros corresponden a 7 grados de inclinación, a 360 grados, muy bien. Y calculó que la circunferencia total debía andar allá por los 40.000 kilómetros. Y es muy cercana, un poco mayor que la real. Es un cálculo estupendo. La medición de Eratóstenes fue luego modificada por el geógrafo Estrabón, que calculó mucho menos, 29.000 kilómetros. Y a su vez esa cifra fue tomada por Ptolomeo, que fijó para la Tierra 28.500 kilómetros de circunferencia. Y esta noción, bastante menor a la real, perduró durante mucho tiempo. Tanto es así que algunos dicen que ese error de medición fue lo que impulsó a Colón a creer que podía llegar desde España hasta las Indias, creyendo que la Tierra medía mucho menos de lo que medía, y además creyendo que no había entre España y la India un continente en el medio. Si no se le cruzaba, claro. Incluso creyendo que América era la India, porque eso se ajustaba al cálculo de una circunferencia ecuatorial de unos 28.500 kilómetros. Hay que decir, de donde empezamos a pensar que algunos errores son deseables, porque si Colón hubiera dicho, con 40.000 kilómetros, no llego. No llego porque no llego, me quedo ahí en el medio del océano sin víveres ni nada. Así que por suerte estaba equivocado. Por suerte o por desgracia. Hay que decir que contra lo que muchas veces se dice entonces, la esfericidad de la Tierra no estaba en discusión en el momento de la travesía de Colón como nos gusta creer, ¿no? Mire si la Tierra va a ser redonda, no. Si los geógrafos se oponían al viaje, no fue por la forma de la Tierra, sino por su tamaño, Bueno, incluso ya se había construido a esa altura un globo terráqueo. En el mismo año construyeron el primer globo terráqueo, y antes de que él viajara. ¿Cómo van a construir un globo terráqueo si creían que la Tierra era plana? Bueno, no lo sé. Colón se basó en los mapas de Ptolomeo, y así le fue. Aunque parezca mentira, existió hasta hace poco tiempo una sociedad que se llamaba Sociedad de la Tierra Plana, a la que me hubiera gustado adscribir. Después del colapso de la civilización romana en los siglos IV y V después de Cristo, los rastros de la astronomía griega se olvidaron también, y muchos escritores volvieron a ideas abandonadas varios siglos antes. Lactancio, por ejemplo, que vivió en los siglos III y IV de nuestra era, decía que el asunto de la Tierra esférica le parecía un disparate. Y leo a Lactancio, dice: ¿existe alguien lo suficientemente extravagante como para estar convencido de que existen hombres que tienen los pies para arriba y la cabeza para abajo? Tiene razón, ¿no? Bueno, ese era Lactancio, y a esto le llamaba pensar. San Agustín también creía eso, creía que según la Biblia la Tierra era plana. Bueno, de hecho una buena parte de los mapas medievales mostraban a la Tierra sin curvatura alguna, con Jerusalén en el centro y un gran océano que rodeaba todo. Unos documentos del siglo IX, que hoy se le llaman falsa geográfica, contienen la siguiente afirmación: la Tierra tiene la forma de un cubo al este, de un triángulo al oeste, de un círculo en el norte, y hacia el sur no tiene forma ninguna. Me gustó eso.
Eso tiene gracia. En 1890, muy cerca de nuestros días, un señor llamado Jean Alexander Dowie fundó la Comunidad de la Tierra Plana en Illinois. Estaba dedicada a hacer propaganda para una teoría según la cual la Tierra era una gran planicie con el polo norte en el centro, rodeado de una muralla de hielo. Para Dowie, el Sol tenía solo 50 kilómetros de diámetro y estaba a 5.000 kilómetros de distancia. También parece mucho más razonable que lo que se nos enseña. Hay quienes pensaron que la Tierra era un rectángulo y hubo quienes creyeron que era hueca, con agujeros de acceso en los polos y que adentro había otro Sol que alumbraba a las razas interiores, a los que vivían del lado de adentro de la Tierra. Puede ser también, ¿no? Es creíble. Claro. En 1918, un oficial retirado del ejército norteamericano llamado John Clives Symons organizó una expedición al polo para probar que la Tierra estaba formada por una serie de esferas concéntricas, todas huecas. Y nada se supo de él después de la travesía. Dijo alguna vez Critón el cínico: suponer que la Tierra es una esfera significa descalificarla. Asignarle la idea de la esfera, la idea del plano o cualquier otra es atentar contra la filosofía. En el siglo XV, y en su libro titulado Sobre lo incognoscible, Arístides el danés fue terminante: la verdadera forma de la Tierra será por siempre inaccesible a los hombres. Extraordinario. Me llama siempre la atención, más todavía que esto, el juicio de un hombre ya de nuestro tiempo. Estoy hablando de Comte, del creador del positivismo, que allá a finales del siglo XIX, o por la mitad, dijo y escribió, bueno, dice, ahí siempre queda algo que nunca conoceremos. Por ejemplo, nunca sabremos de qué están hechas las estrellas. Calculando Comte que como estaban tan lejos, nunca íbamos a ver de qué material estaban hechas. Y muy poco después de haber muerto él, creo que vivía todavía incluso, descubrieron el asunto del espectro. De modo tal que vos mirando la luz de las estrellas lejanas, sí sabes exactamente de qué están hechas. Y esto vino a sucederle a Comte, que creo que ni siquiera había muerto. O tal vez se murió después. ¿No? Le dio un poco de vergüenza. Mire lo que han hecho estos tipos. Pero, como a veces cosas que parecen absolutamente imposibles, se tornan posibles luego. Lo que no quiere decir que aquí en este programa estoy diciendo, creamos en lo imposible porque enseguida sucede. Mirá si no lo que le pasó a Comte. Sí. Con el que no sospechaba el espectro solar. Entonces por ahí uno dice, ya vienen los esoteristas, y dice, así como Comte no sospechaba el espectro solar, por ahí nosotros no sospechamos de qué manera los de Tauro tienen escrito su destino, etcétera, etcétera, o cómo los habitantes de Ganímedes, y así. No. ¿A quién dedicar esto? Yo se lo preguntaría a Rolón si estuviera presente, pero Rolón... No hay mujeres. No hay mujeres. No, y no hay mujeres aquí a quien dedicar esto. Entonces, sabes que Rolón es un poco baboso, sí, y suele hacer dedicatorias a las damas del todo, para luego presentárseles e invitarlas a tomar un cacao en el bar de enfrente. Él arriba de los colectivos no duda. No. Sí, él conversa, empieza a conversar, no termina nunca. Pues llegaba a Luján con el colectivo, el tipo se... Bueno, escucharemos, para ilustrar esas consideraciones sobre la forma de la Tierra, la canción que se llama Lejana Tierra Mía, en la versión de nuestro amigo, el guitarrista Juanjo Domínguez, guitarrista oficial de La Venganza Será Terrible, uno de los dos o tres guitarristas oficiales que tenemos aquí. Lejana Tierra Mía seguramente fue escrita desde otro planeta. Adelante, Juanjo.